Bueno, esta es una de las primeras actividades, bueno, la segunda en realidad, actividad formativa que vamos a tener en el curso. Em, y bueno, aquí ustedes tendrían que completar su nombre y su apellido, está todo correcto. Y la pregunta uno es, ¿qué es la infoxicación? Teníamos tres alternativas. La primera dice, es un problema computacional del siglo XXI, el exceso de almacenamiento de información en la nube o la sobrecarga informativa a la que se enfrentan las personas. Todo el mundo votó correctamente por la sobrecarga informativa a la que se enfrentan las personas. El resto si bien tiene relación, no es la definición propia de lo que es la infoxicación. O sea, la información se almacena no solo en las nubes, sino también en nuestros dispositivos. La primera respuesta es que esto es más que un problema computacional. Em, la segunda, eh, la segunda pregunta, perdón, plantea cuál es la relación correcta. Em, Relacionar web 1.0 con Internet del contenido, relacionar web 3.0 con Internet social o relacionar web 2.0 con Internet de las cosas. Recordemos que habíamos hecho una relación entre que web 1.0 era la Internet del contenido, porque estaba fundamentalmente centrado en el contenido. Web 2.0 era la Internet de las personas, porque estaba centrado en las personas, y finalmente Web 3.0 estaba centrado en Internet de las cosas, porque los objetos cotidianos se empezaban a conectar a Internet. Así que esa es la respuesta que debiese ser la correcta. Eh, la, mm, la siguiente pregunta dice, ¿qué es un prosumidor en Web 2.0? Un agente computacional que consume y genera datos constantemente, un consumidor activo de contenido online o un actor que produce y consume contenido digital. Habíamos dicho que según Alvin Toffler eran personas que efectivamente producen y consumen, de ahí está la mezcla de la palabra, producen y consumen contenido digital. Y finalmente, a raíz de lo visto, ¿cuáles eran los principales desafíos para las organizaciones? Eh, en términos concretos, ¿qué piensan ustedes que implica la infoxicación para las organizaciones? Y voy a leer algunas de sus respuestas, donde ustedes plantean que el principal desafío de la infoxicación es que antes de compartir información las personas investiguen las fuentes. Em, Otra opinión dice depurar la información para que sea clara y que permita una correcta interpretación de la misma. El problema es tener una sobrecarga de información y no saber cómo manejarla. También plantean que el principal desafío es la desinformación, que genera tanto contenido, el cual no es cerciorado. Em, en- Uno de los desafíos que alguien plantea por ahí es entregar filtros de información que puedan ayudar a las organizaciones. Y por ahí también dicen buscar la manera de reducir la infoxicación para la toma de decisiones, ya que podría ser perjudicial para las empresas. También se plantea mucho el tema de poder clasificar y verificar la información tratada. Y en la última pregunta, que tenemos de un total de 14, el 78,6% del curso se considera una persona infoxicada. Y el 21,4% dice que no se consideran una persona infoxicada. Súper bien. Em, sobre ese tema, em, les agradezco mucho la participación. Como les decía, esto no es una actividad que busque evaluar, sino es una actividad que fundamentalmente busca que podamos revisar los conceptos que habíamos estado tocando previamente para refrescarlos un poquito. Así que súper bien, em, está impecable las respuestas que han dado.
Así que vamos a continuar con el resto de la clase, ¿ya? Quería plantearles lo siguiente, que en las próximas apartados de la clase vamos a saltarnos de plantear todo este fenómeno de la infoxicación como un fenómeno individual y lo vamos a empezar a pensar como un fenómeno colectivo. ¿A qué me refiero como un fenómeno colectivo? A que las organizaciones también son susceptibles a, a sufrir este fenómeno de la infoxicación, ¿ya? Y para eso tenemos que entender la naturaleza propia de la información, que ustedes deben saber que la información es un... De por sí la información es un objeto de estudio súper complejo, porque la información, a diferencia de otros elementos que pueden resultar objetos de estudio, por ejemplo, piensen en el objeto de estudio del marketing, o en el objeto de estudio de la economía, o en el objeto de estudio, por ejemplo, de las ciencias de la salud, o piensen, por ejemplo, en el objeto de estudio de la agronomía. Estamos hablando de nichos específicos. Por otro lado, la información es un objeto de estudio que trasciende a todas las disciplinas posibles. Es decir, no hay una disciplina o no hay un campo de estudio o un campo del conocimiento que, que esté ajena o que no requiera algún tipo de información. Todas las actividades humanas requieren información. Y pensando en esto, la información se analiza y se procesa de manera, de maneras distintas, y también es posible conceptualizarla de maneras complejas. De hecho, en este libro, que lo escribió César Hidalgo, que es bueno, él era un investigador chileno, es un investigador chileno, pero trabajaba antes en el MIT. Y efectivamente tiene algunos estudios em, donde él aborda cómo la información se ha transformado en un recurso súper importante para las economías. Y no solo para la economía, sino para la construcción de aprendizaje colectivo a nivel incluso de países. Entonces, es súper interesante, un libro que yo les recomiendo que puedan leer. Em, y adicionalmente, lo interesante es que se plantea cómo la información ha sido tratada desde múltiples campos de investigación. O sea, por un lado tenemos el concepto matemático de la información, donde podemos incluso resumir la información en bit. O, por ejemplo, tenemos el concepto más del área de la comunicación, donde podemos analizar la información desde el punto de vista de los modelos de comunicación clásicos. Por ejemplo, con un emisor, con un receptor, con un mensaje, con un canal, con un contexto, con un ruido informacional, entre muchos otros elementos que influyen en cómo se transmite la información. Y también cómo las ciencias sociales conceptualizan la información. Es decir, tenemos múltiples miradas. Hay, hay teóricos que plantean que el mensaje se puede desprender absolutamente de su carga semántica. Es decir, se puede transmitir un mensaje sin la necesidad de que tenga una carga semántica. Sin embargo, hay otros teóricos que plantean que la carga semántica jamás se puede desprender del mensaje, porque el mensaje es procesado por el emisor, y eso ya conlleva una carga semántica, pero por otro lado, al momento de recibir el mensaje, el receptor ya, una vez que procesa el mensaje, también le asigna automáticamente una carga semántica. Entonces, pensar un mensaje sin carga semántica pareciera para algunos teóricos imposible, para otros no. Para otros dicen esto es matemática, entonces
un mensaje efectivamente puede desprenderse de su carga semántica. Y esto es un tema que nos va a traer un poco de conflicto, porque si queremos gestionar la información, primero tenemos que saber qué es. Y primero tenemos que entender cuáles son las dificultades a las que nos podemos enfrentar al momento de administrar y gestionar este recurso que parece muy complejo, parece incluso difícil de administrar, y también parece que este recurso em, tuviera distintos niveles como de significado, ¿ya? Em, entonces, para intentar conceptualizar esto, quería mostrarles la importancia de entender la distinción entre lo que es un dato, entre lo que es la información y entre lo que es el conocimiento. Esto es fundamental para entender cómo llegar a gestionar estos recursos, ¿ya? Miremos el siguiente gráfico, em, que está en esta diapositiva, donde se nos plantea con un cierto nivel gráfico qué son los datos, eh, qué es la información y qué es el conocimiento. Eh, Pensemos primero en los datos. Em, los datos se definen, digamos, por la ciencia de la computación como la unidad mínima de información. Es decir, em, es la, es la unidad básica de información, y básicamente podemos definir a los datos como em, aquel recurso en el fondo que nos entrega cierto nivel o nos puede entregar a través de una simbología numérica o alfanumérica, o incluso solo alfabética, o incluso con otros caracteres, pero que no entrega del todo un contexto ni algún tipo de procesamiento que nos permita utilizarlo de forma estratégica. Por ejemplo, podemos decir que un conjunto de números pueden ser datos, un conjunto de letras pueden ser datos, o un conjunto de palabras también pueden ser datos. Sin embargo, estos datos de forma aislada tienden a no entregar un sentido sobre cómo poder procesarlos de alguna manera. Por ejemplo, podríamos hablar de un dato al referirnos a, por ejemplo, si yo les planteo 40 grados, o 35 grados, por ejemplo. Si yo les planteo 35 grados, ustedes, ¿a qué piensan que me puedo estar refiriendo? Porque me puedo estar refiriendo a muchas cosas. Por ejemplo, podría estarme refiriendo a temperatura corporal, o podría referirme a temperatura ambiental, si es que lo plantean, por ejemplo, en grados Celsius. O, por ejemplo, podría referirme a la temperatura del agua para poder lavar la ropa con agua un poco más tibia, eh, para conseguir cierto objetivo de mayor limpieza con mi lavadora, por ejemplo. O podría estarme refiriendo a algo totalmente ajeno a temperatura, como por ejemplo el ángulo de una figura geométrica, que podrían ser perfectamente 30 grados. O incluso podríamos referirnos a los grados alcohólicos de una bebida en específico, ¿ya? Ahora, ese 35 grados, ese 40 grados, no ofrece mucha información si no es puesto en contexto. Pero una vez que ponemos en contexto esa información, perdón, esos datos, se empieza a transformar en información, porque los estructuramos. Y además de estructurarlos, los ponemos en contexto
y de esa forma se empiezan a transformar en un insumo importante para las personas. Tan simple como entender que al hablar de 35 grados nos estamos refiriendo a temperatura ambiental. Entonces, por ejemplo, si ustedes leen que el día de mañana van a haber 35 grados, ustedes van a poder tomar ese dato, ponerlo en contexto, darle un sentido y entender esa información. ¿Ya? Entonces, la información es aquel elemento donde un conjunto de datos puestos, ordenados sistemáticamente y puestos en contexto, nos permite comprender determinada situación. Recuerden que los datos son la unidad mínima de información, por tanto, no nos entregan en general no nos entrega esa posibilidad de, de hacer un análisis mucho más elaborado, más robusto. Y sobre todo, posteriormente, si nosotros tomamos esa información y la relacionamos con nuestra experiencia previa, es decir, con la información que tenemos previamente y tomamos decisiones, transformamos esa información en conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que al tomar la información, es decir, si nosotros sabemos que mañana va a haber 35 grados, vamos a procesar esa información en base a nuestra experiencia, porque probablemente ya hemos vivido días con 34 o 35 grados y sabemos que va a hacer mucho calor. Entonces, relacionando esa información con nuestra experiencia, esa información se transforma en conocimiento que nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, como ya sé efectivamente que con 35 grados va a ser mucho calor, tomo una decisión que es ponerme ropa ligera y además decido que voy a beber mucha agua ese día, porque probablemente por la temperatura me voy a deshidratar mucho, entonces requiero tomar agua y ahí estoy tomando una decisión en base a la información que dispongo y en base a mi experiencia previa. Entonces, si relacionamos información con experiencia, tenemos o podemos referirnos a el conocimiento. Entonces, desde esa perspectiva, fíjense que este concepto de relacionar información con experiencia es fundamental, porque el conocimiento es un recurso indispensable para la innovación. Sin conocimiento se hace muy difícil poder innovar. De hecho, la generación de nuevo conocimiento implica tener cierto conocimiento previo, ¿ya? Ya sea investigación básica como investigaciones teóricas, o ya sea investigación aplicada como ciertos desarrollos que tengan algún tipo de aplicación industrial. Todo este tipo de desarrollos y todo este tipo de, mm, de conocimiento nuevo generado se basa en el procesamiento del conocimiento ya existente. Por tanto, necesitamos sistematizar la información existente junto con el conocimiento que tenemos para poder innovar. Si no, las organizaciones no pueden innovar. Y ahora, esto del conocimiento se empieza a complejizar un poco más, porque piensen ustedes que em, puede resultar complejo gestionar datos. ¿Por qué? Porque los datos pueden estar dispersos, los datos pueden estar segregados, los datos pueden estar distribuidos, incluso pueden estar presentados en un mal formato. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Imagínense que ustedes tienen un registro de datos, de dataset, en un formato papel. eh, Les va a resultar más o menos complejo procesar esos datos para poder tomar decisiones, porque como están en papel no los pueden procesar en una planilla
o no los pueden procesar con un software, requieren hacer un proceso de digitación previo que nos permita automatizar ciertos procesos. Pero a su vez, por ejemplo, esos datos pueden estar en digital, pero pueden estar en un documento PDF. Y un documento PDF normalmente, si es que no se aplica OCR, que el OCR es esta técnica de digitalización de reconocimiento de caracteres, es decir, cuando uno escanea con OCR, te reconoce los caracteres del documento y hace un poco más fácil su comprensión para efectos de las máquinas. Em, si no tenemos ese recurso, el procesamiento de datos va a ser bastante complejo. Pero adicionalmente, gestionar la información resulta complejo, porque si ya tenemos sistematizados los datos, tenemos que preocuparnos de garantizar que estos datos, esta información que nosotros hemos colectado, no se transforme en una especie como de como en el fondo, como entrar a tu, o ir a tu closet, que está todo desordenado y necesitas buscar una polera específica, pero está todo tan desordenado que te cuesta un montón encontrar lo que querías ponerte en la mañana, eh, a pesar de que está todo ahí almacenado. Entonces, se hace indispensable sistematizar la información para garantizar un acceso expedito. Y de hecho, un acceso, como dicen sobre todo los expertos en gestión de información para la toma de decisiones en proyectos, este, este hecho de encontrarte con la información just in time, así como justo en el momento que lo necesitas. Eh, por ejemplo, estoy trabajando en una fábrica y tengo un derrame de algo, necesito la información precisa para tomar la decisión sobre qué hacer con esa falla que estoy teniendo, cómo repararlo o cómo manejar esa crisis. Necesitamos la información a veces just in time, como dicen los expertos. Pero además, pasar a procesar el conocimiento resulta aún más complejo, porque tenemos los elementos de que el conocimiento es experiencial. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento normalmente está en las personas. Es difícil, o en realidad el conocimiento no está en los documentos, sino el conocimiento está en las personas. ¿Por qué? Porque el conocimiento es experiencial. Entonces, tenemos ahí un desafío gigante que tiene que ver en cómo gestionar el conocimiento que está en las personas y poder eh, administrarlo, gestionarlo de una manera eficiente para que ese conocimiento no abandone nuestra organización. Les doy el ejemplo de una empresa que yo conozco, una empresa muy pequeñita, pero que en su momento fue muy exitosa, una empresa que se llama Prodigio. Ellos se encargaban de hacer repositorios documentales digitales. Entonces, resulta que en este caso, em, una persona muy valiosa se fue de la empresa. Y esta persona se llevó todo el conocimiento que tenía la empresa. Entonces después la empresa se vio con el requerimiento de volver a capturar ese conocimiento que había perdido, porque como yo les digo, el conocimiento está en las personas. Ahora, hay técnicas que te permiten que este conocimiento que está en las personas tenga esta capacidad de ser permeable a muchas más personas de la organización y por tanto, de una manera constante, quedar al interior de la organización. Eh, y además nos enfrentamos a una dicotomía que es compleja de comprender y aún más compleja de gestionar, porque el conocimiento lo podemos dividir en dos tipos. Lo primero es que el conocimiento se puede dividir en conocimiento explícito y en conocimiento tácito. El conocimiento explícito es aquel conocimiento en que
aquel conocimiento donde nosotros podemos, en cierta medida, externalizar lo que sabemos hacer. Por ejemplo, ustedes pueden saber utilizar un software determinado. Por ejemplo, pueden saber utilizar el Excel o el PowerPoint o el Office. Y eso es un conocimiento explícito que incluso ustedes lo podrían transmitir de manera más o menos sencilla. ¿Ya? Em, Ustedes podrían explicarle a alguien cómo, por ejemplo, em, hacer calcular, por ejemplo, la media, o cómo hacer una sumatoria, o cómo, por ejemplo, usar una función sí en el Excel. Y podrían explicitar ese conocimiento. Pero hay otro tipo de conocimiento que se conoce como el conocimiento tácito o el conocimiento implícito, que son incluso conocimientos que no es fácil explicitar. O sea, ¿les ha pasado que alguien les pregunta, oye, ¿cómo hiciste eso? O ¿cómo sabes hacer esto? Y ustedes no son capaces de contestar. Es como si fuese una especie como de conocimiento innato que ustedes tienen. Eso también se conoce como el conocimiento tácito. Es decir, conocimiento que incluso yo ni siquiera tengo noción de que sé hacer determinada cosa. A veces solo lo hacen. Entonces tenemos esos dos tipos de conocimiento, y que son dos tipos de conocimiento difícil de gestionar. No solo es complejo gestionar el conocimiento implícito, sino también el mismo conocimiento explícito, aunque sonara un poquito más sencillo, también es complejo de gestionar. Entonces, si queremos mantener a nuestra organización como una organización innovadora, indispensablemente vamos a necesitar hacer gestión del conocimiento. Eso eh, es súper importante. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Les quedó más o menos claro el concepto de conocimiento explícito y conocimiento implícito? Sí, profe. ¿Todo bien? Perfecto. Eh, entonces, vamos a darnos cuenta a continuación que adicionalmente el proceso de manejo de información y de manejo de datos y de manejo de, mm, de conocimiento guarda una estrecha relación con procesos cognitivos. Es decir, ciertos procesos cognitivos nos permiten gestionar y nos permiten mejorar el procesamiento de, por ejemplo, eh, hechos o elementos o situaciones concretas que observamos en la realidad a la que nos enfrentamos. Es decir, nosotros observamos fenómenos y estamos constantemente capturando información de nuestro entorno, y que nosotros al captar esta información somos capaces de, una vez de que recolectamos la información que viene de nuestro entorno, si somos capaces de almacenarla y posteriormente empezamos a utilizar otros procesos cognitivos como la comparación, como la asimilación o como la condensación, eh, la información se va en cierta medida reduciendo en cantidad, pero se va incrementando en complejidad. Entonces, de esta manera podemos entender que ciertos procesos cognitivos nos ayudan a procesar de mejor manera la información, los datos y el conocimiento. Y a continuación nos vamos a dar cuenta que, de acuerdo a la antigua teoría de la gestión del conocimiento de Nonaka, Nonaka es uno de los pioneros en lo que fue la gestión del conocimiento. Lo pueden googlear, pueden buscar sus libros. Es súper interesante
lo que plantea Nonaka, vamos a lograr identificar básicamente, vamos a lograr identificar básicamente, yo diría que unos 4 APP, unos 4 procedimientos, donde podemos empezar a gestionar el conocimiento, ya sea como conocimiento tácito o ya sea como conocimiento explícito. Y en este sentido, tenemos por un lado que lo que plantea Nonaka sobre las dimensiones de la creación del conocimiento, lo podemos plasmar en básicamente dos dimensiones. La primera es la dimensión epistemológica. Y la dimensión epistemológica es la dimensión que yo le estaba planteando previamente. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento puede dividirse en conocimiento tácito y en conocimiento explícito. Recuerden, conocimiento explícito, aquel tipo de conocimiento que es fácil o que presenta una mayor facilidad de transferencia, porque suele ser un conocimiento técnico y el individuo es consciente de lo que sabe hacer y cómo lo sabe hacer. Por tanto, tiene una mayor probabilidad de transferencia ese conocimiento. Pero por otro lado nos enfrentamos a otro tipo de conocimiento, desde el punto de vista de una dimensión más bien epistemológica, que es el conocimiento tácito. Y el conocimiento tácito es aquel tipo de conocimiento que presenta una mayor dificultad de transferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces el individuo no es consciente de que lo posee. O en términos prácticos, si es consciente de que lo posee, no le resulta sencillo explicar. No le resulta fácil explicar cómo desarrolla cierto proceso o cómo hace cierto proceso mental. O incluso pueden ser procesos físicos. Por ejemplo, si ustedes son deportistas y probablemente tienen una habilidad para desarrollar cierto, cierto elemento en el deporte o cierta acción en el deporte, no es que sea un tema sencillo de transferir, pero también es conocimiento. Por ejemplo, si ustedes van a patear un balón y quieren dar determinada potencia o determinado efecto al balón, ya sea jugando fútbol o jugando tenis o jugando vóley o lo que quieran, seguramente las personas que tienen ese manejo del cuerpo, ese conocimiento del cuerpo, desarrollan un proceso donde son capaces de saber cómo golpear una pelota en determinado momento, con determinada superficie del pie o determinada superficie de la raqueta o determinada superficie del antebrazo, para que eh, el resultado sea un resultado determinado, con tal potencia, tal nivel de efecto, entre otros elementos. Pero ese conocimiento no es fácil de transferir, porque tiene ciertos procesos de toma de decisiones que son complejos de transferir. No es que sea imposible, pero es difícil hacerlo. Y por otro lado, tenemos la dimensión ontológica de cómo se crea el conocimiento. Y aquí la dimensión ontológica la estamos visualizando en cómo escala este elemento desde el punto de vista individual. Por ejemplo, cómo un individuo puede transferir conocimiento o cómo un individuo puede asimilar conocimiento, pero también nos enfrentamos a que este proceso, ya sea desde el punto de vista tácito, ya sea desde el punto de vista explícito, también se puede desarrollar no solo a nivel individual, es decir, no solo cómo yo aprendo a utilizar Excel o cómo yo aprendo a chutear una pelota, sino cómo un grupo de individuos aprende determinada o adquiere o transfiere
determinado conocimiento. Y esto lo podemos ver a nivel grupal, y en la medida que va escalando, podemos hablar de un nivel organizacional o incluso un nivel interorganizacional. Es decir, cómo un conjunto de organizaciones adquiere un conocimiento o transfiere un conocimiento. Entonces nos vamos a dar cuenta que el tema de la gestión del conocimiento es bastante más complejo de lo que uno se imagina, porque por un lado tenemos las distintas dimensiones del conocimiento y por otro lado tenemos las dimensiones donde este conocimiento se gestiona a distintos niveles, ya sea a nivel individual como a nivel colectivo, ¿ya? Y de esta manera, como yo les explicaba previamente, nos vamos a encontrar con que em, podemos identificar al menos ¿cómo se llama? Cuatro procesos. Cuatro procesos que nos explican en términos concretos cómo poder transferir la información o el conocimiento el cual nosotros poseemos o el cual queremos asimilar para nosotros desde el plano individual, así como desde el plano colectivo. Bueno, si se fijan en el gráfico que les estoy mostrando ahora, visualizamos lo siguiente. Visualizamos que podemos efectivamente transferir el conocimiento desde lo tácito a lo tácito, o desde lo tácito a lo explícito, o desde lo explícito a lo tácito, o desde lo explícito a lo explícito. Yo sé que esto suena un poco raro, pero en la medida que lo vayamos desarrollando, o suena un poco complejo, pero en la medida que lo vayamos desarrollando lo van a ir entendiendo de mejor manera. ¿A qué me refiero? Que cuando yo quiero transmitir un conocimiento de tácito a tácito, ese proceso se llama socialización. Cuando quiero explicitar un conocimiento tácito, es decir, llevarlo de lo tácito a lo explícito, ese procedimiento se llama externalización. Y cuando quiero llevar un conocimiento de lo explícito a lo tácito, el proceso se llama internalización. Y finalmente, cuando quiero llevar el proceso de lo explícito a lo explícito, se llama combinación. Todo esto está muy descrito por la teoría de gestión del conocimiento de Nonaka. Entonces, ¿qué quiero transmitirle con esto? Que si bien el conocimiento es un recurso y un elemento bastante complejo de gestionar, porque, como les planteaba previamente, nos enfrentamos a este escenario donde el conocimiento es un recurso que normalmente lo poseen las personas, y que además, como lo poseen las personas, está asociado a la experiencia. Es un recurso que requiere de ciertos procesos cognitivos y de ciertas funciones o ciertas labores donde hay que, por un lado, intentar externalizar o intentar socializar al interior de la organización, o que la misma organización sea capaz de interiorizar o internalizar su propio conocimiento, o incluso a través de un proceso de combinación para lograr el objetivo de que la empresa o la organización sea lo suficientemente dueña de su conocimiento y lo pueda administrar de la manera más correcta o de la manera más eficiente posible. Estos procesos, que son socialización, externalización, internalización y combinación, los vemos descritos en el siguiente cuadro. Lo vamos a describir de manera bien rápida, y la próxima semana
perdón, el miércoles los vamos concretamente a detallar un poquito más. La socialización, recuerden, es aquel proceso donde los individuos comparten experiencia y se crea conocimiento tácito que se comparte como modelos mentales y habilidades técnicas. Recuerden, la socialización es de tácito a tácito. Por otro lado, la externalización es llevar un conocimiento de lo tácito a lo explícito, es decir, explicitar el conocimiento que yo tengo internalizado. Y en este proceso normalmente se utilizan metáforas, se utilizan analogías, se utilizan conceptos de hipótesis o modelos para lograr desarrollar esta externalización del conocimiento tácito. Por otro lado, el proceso de combinación, recuerden que es llevar el conocimiento de lo explícito a lo explícito, y es lo que normalmente se utiliza en las educaciones formales. Por ejemplo, si yo les enseño a ustedes cómo utilizar Excel, yo estoy haciendo un proceso de combinación. Es decir, un conocimiento explícito que yo tengo, estoy intentando que ustedes lo asimilen también como un conocimiento explícito. Y finalmente tenemos la internalización, que es llevar un conocimiento de lo explícito a lo tácito, y este estilo de transmisión de conocimiento está estrechamente relacionado con lo que hoy en día se conoce como el learning by doing, o el aprender haciendo, que lo utilizan mucho eh, los institutos de formación profesional. Es decir, no tanta teoría, sino más bien aprendizaje práctico para lograr esta internalización de un conocimiento a través de llevarlo explícito a lo tácito. Es decir, que tú adquieras de forma tan sistemática y tan intensa el conocimiento explícito que casi lo ingieras como un conocimiento tácito que después lo hagas naturalmente. Y para esto también resulta súper relevante el proceso de documentación para poder ayudar a los individuos con el objetivo de poner en práctica e internalizar el conocimiento. Entonces, recuerden, estos son los 4 principales procesos por los cuales somos capaces de gestionar la información. Primero, socialización. Segundo, externalización. Tercero, combinación. Y el cuarto, internalización. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto, gracias Camila. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, así que vamos a ir cerrando la clase de hoy. Vamos a continuar el día miércoles. Y recuerden que si no me equivoco, la próxima semana tenemos que hacer entrega del primer trabajo, ¿no? ¿Lo habíamos agendado para la próxima semana? Sí, Para profe, el el lunes. 10. Ya, perfecto. ¿Siguen bien con esa fecha? ¿O prefieren que lo dejemos para el miércoles? Yo al menos estoy bien con esa fecha. Ya, perfecto. Entonces, recuerden, dejamos la entrega para el día lunes 10 y el día miércoles entonces vamos a continuar con la clase. Vamos a profundizar en lo que en lo que son estos 4 procesos: la socialización, la externalización, la combinación y además la internalización. Y vamos a ver cómo además estos procesos se llevan a cabo de forma individual, pero también estos procesos se pueden llevar a cabo de forma colectiva. ¿Ya? Así que con eso finalizamos la clase de hoy. Espero que tengan una